Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro webinar HACCP como herramienta para diferenciarse en el mercado nacional de los alimentos. En la SNI nosotros creamos esos espacios en alianzas con diversas instituciones de la región que nos permitan estar informados de diversos temas de interés. ¿Quién les habla? Mi nombre es Fernanda Bazán. Soy coordinadora de la sede regional Ucayali Chancay de la SNI y el día de hoy voy a ser la host de esta conferencia. En esta oportunidad nos acompaña Sofía Ramírez Carti, ella es gerente general de la empresa Continua SAC, es MBA y especialista en certificaciones. Les recordamos que al finalizar la ponencia tendremos un espacio para las preguntas que puedan surgir. También pueden ir colocando sus preguntas en el chat y las vamos a responder al final. Sin más, vamos a iniciar esta presentación. Voy a dejar con ustedes a Sofía. Adelante, por favor, Sofía, me confirma si puedes, tienes habilitado el micro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Soy la ingeniera Sofía Ramírez y hoy tengo el gusto de presentarles este webinar de HACCP de Diferénciate en el Mercado Nacional de Alimentos. El día de hoy vamos a hablar sobre HACCP, los pasos, los principios, vamos a hablar sobre la importancia y también sobre cómo se debe ir implementando y el por qué, ¿no? Muchas empresas inician con una visión de ingresar a nuevos mercados e ingresar a mercados internacionales. Parte de esa visión siempre debe incluir el cumplir con la normativa nacional, sobre todo cuando hablamos de alimentos y bebidas que van a irse de un continente a otro o incluso en la misma ciudad ofreciendo alimentos a muchas personas. Entonces, es importante entender que la inocuidad de los alimentos es fundamental. Sean alimentos o sean bebidas, todos deben ser preparados en cumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales, sobre todo aquellos que deseen ir a otros mercados donde se les exigen normativas mucho más estrictas. Entonces, HACCP es una normativa de un estándar internacional. Esto quiere decir que nuestra ley es una copia del Códex Alimentarios que nos pide que tengamos una implementación adecuada que incluya ciertos puntos. Vamos a ir viendo cuáles son los pasos a seguir. Me avisan si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Entonces, ¿qué es HACCP? HACCP en español es el análisis de peligro y puntos críticos de control. Es un sistema preventivo que permite identificar, evaluar y controlar peligros de seguridad alimentaria en la cadena de producción. Es importante entender que el panorama mundial en el mercado alimentario nacional tiene mucha importancia porque nos permite garantizar la inocuidad de los alimentos. Esto quiere decir que nosotros debemos de tener ciertas exigencias al momento de preparar, incluyendo las buenas prácticas de manipulación y el programa de higiene y saneamiento como prerequisitos. Es por ello que HACCP es muy, muy relevante, porque cuando nosotros hablamos de inocuidad, el primer escalón es el cumplir con las buenas prácticas de higiene, limpiar y desinfectar absolutamente todas las superficies. Pero cuando hablamos de inocuidad, nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay pasos muy, muy importantes que nos van a ayudar a validar y a verificar que estamos realizando correctamente los procedimientos estandarizados y que con ello podemos obtener alimentos inocuos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inocuidad y calidad? Es una diferencia muy importante, porque muchas veces creemos que un producto que tiene buena calidad también tiene una adecuada inocuidad. Sin embargo, esto muchas veces no se da. La calidad tiene relación con lo que nosotros podamos percibir con nuestros sentidos. La textura, de repente, si es que es el producto que nosotros deseamos, el olor, el color, el sabor, en frutas, por ejemplo, el estado de madurez, como que
necesitemos este insumo, o de repente imaginémonos una torta que se ve muy deliciosa, muy bonita, que huele rico, pero que sin embargo para preparar esta torta, las personas que han decorado la torta no se lavaron las manos, o de repente estas personas no desinfectaron las fresas que utilizaron para la decoración. Entonces, todos estos puntos que no se hicieron van sumando microorganismos o van sumando contaminantes que se agregan a los alimentos, ingresan a nuestro organismo y finalmente tenemos un producto que no es inocuo y que por ende nos va a hacer daño, va a causar enfermedades de transmisión alimentaria. Y frente a las buenas prácticas de manipulación y el HACCP, ¿existe alguna diferencia? Pues sí. En el caso de las buenas prácticas, nosotros hablamos de infraestructura, de proveedores, de manipuladores, hablamos de todo lo que rodea al alimento durante su preparación, recepción, despacho, en cada una de estas etapas. Sin embargo, cuando hablamos de HACCP, nos centramos en el alimento como tal, nos centramos en los peligros propios del alimento y nos centramos en garantizar que este proceso de la adopción sea adecuado y que garantice la inocuidad del alimento. Es importante entender que existe un marco normativo. Significa que nosotros vamos a basarnos en el códex, sea para quienes quisieran certificar HACCP, por alguna caso certificadora, o para aquellos que deseen validar el plan HACCP a través de DIGESA, que es la autoridad nacional. En cualquiera de los casos, es importante cumplir con el Códex Alimentarios, las normas nacionales y las exigencias que sus propios clientes les colocan. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las buenas prácticas de manufactura y estos prerequisitos que debemos de tener. En el caso de las buenas prácticas y prerequisitos tenemos a la limpieza y la desinfección, donde se establecen procedimientos y registros de sanitización. Limpiar y desinfectar absolutamente todo, nuestras manos, los alimentos, los instrumentos, los equipos, las maquinarias, todas las superficies que vayan a tener o no contacto con los alimentos. Es importante tener en cuenta el control de plagas a través de inspecciones, trampas y monitoreo continuo que nos permitan prevenir. Muchas veces las personas encargadas de las áreas de producción o de la implementación de HACCP, por desconocimiento, piensan que este control de plagas solamente se realiza cuando existen plagas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este sistema, sea BPM o HACCP, busca prevenir. Así que lo que hacemos es prevenir el acceso, ingreso, permanencia de las plagas a través de la desinsectación, la desratización y también realizamos la desinfección de los ambientes. La capacitación del personal nos va a ayudar a crear la cultura de inocuidad. El entrenamiento sobre higiene y manipulación de alimentos nos va a garantizar que el personal pueda saber por qué tiene que hacer cada una de estas actividades establecidas en los procedimientos y cuáles son las consecuencias de no realizarlas. El mantenimiento de equipos es importante porque en ellos es donde nosotros nos apoyamos para la conservación de alimentos o para la elaboración. Si falla, puede generarse una contaminación. Por eso es importante tener un plan de inspección y calibración. La gestión de proveedores también nos va a ayudar a sumar a esta inocuidad en este paso de las buenas prácticas, porque a través de ellos es que recibimos nuestros insumos, ingredientes, materias primas. Y por eso es importante realizar una correcta evaluación, selección y monitoreo. La trazabilidad nos va a ayudar a identificar las materias primas y los productos terminados, siguiendo paso a paso cada una de las etapas o procesos por donde nuestro alimento ha pasado. Incluso, en algunos casos, se puede determinar hasta el manipulador que ha elaborado este alimento. Entonces, es fundamental que nosotros podamos desarrollar estas actividades o registros que nos permitan generar una adecuada trazabilidad. En el caso de la infraestructura y las condiciones operativas, es importante considerar que el diseño debe ser higiénico. Debe ser un diseño que nos permita mantener un flujo adecuado, áreas diferenciadas y considerar todas las etapas
y el tamaño o el volumen de producción debe ser acorde al área establecida. Tener un control de agua y residuos adecuados, incluyendo el uso del agua, que sea potable, verificar esta potabilidad, este uso adecuado. También es importante tener en cuenta las certificaciones que podamos tener, el manejo de residuos y los efluentes. El sistema HACCP tiene 7 principios, los cuales vamos a revisar uno por uno, pero también tiene pasos para desarrollarlos. Dentro de estos pasos vamos a observar los principios. El primer principio es el análisis de peligros. El segundo es la determinación de los puntos críticos de control. Seguimos con los límites críticos, el monitoreo, las acciones correctivas, la verificación y los registros y documentación. Es importante entender que hay una relación entre los prerequisitos y el HACCP, porque si no tenemos implementados los prerequisitos, no va a ser posible implementar y desarrollar un plan HACCP adecuadamente. ¿Dónde podemos aplicar el HACCP? En productos frescos, en productos procesados, en catering, en restaurantes, en productos de agroexportación, en todo tipo de alimentos y bebidas, es posible aplicar estos principios. ¿Y qué debemos hacer para desarrollar este plan HACCP? Primero, debemos formar un equipo HACCP. Seleccionar un equipo multidisciplinario. Esto quiere decir que va a existir representantes de distintas áreas, de producción, de calidad, de mantenimiento, de logística, e incluso del área de seguridad alimentaria, si la tuvieran. Es importante asegurarnos de que el equipo tiene conocimientos de HACCP y sobre la normativa de exportación, en caso, pues, nuestro producto vaya dirigido hacia exportación. También es importante definir los roles y las responsabilidades dentro del equipo. Debe haber un líder que nos ayude a guiar, a dirigir este equipo HACCP. El segundo paso es describir el producto. Por ejemplo, si yo voy a vender mango fresco y va para exportación, debo tener la composición y las características físico-químicas del mango, la vida útil y las condiciones de almacenamiento, el método de envasado y etiquetado. En caso existiera una producción de mango, por ejemplo, en snacks, o de repente si es que este mango va a ir fresco con algún tipo de condición para alargar su vida útil, ¿no? Todo esto debe estar definido. También es importante regular, tener en cuenta las regulaciones del país de destino. Es posible que en Estados Unidos me pidan ciertas condiciones que en la Comunidad Europea no, y debo tener mapeado absolutamente todo para poder dar cumplimiento a estos puntos. En el paso 3 tenemos que determinar el uso previsto del alimento. Debemos identificar si el producto está listo para el consumo o de repente requiere alguna preparación adicional. Por ejemplo, si un jugo de frutas puede ser consumido directamente del envase o si es que vendemos un filete de pescado congelado que va a requerir una cocción. Tenemos que establecer el uso previsto, porque en base a ese uso previsto es que el consumidor se va a relacionar con el alimento. También es importante considerar las poblaciones vulnerables. Si este producto va dirigido a bebés, a adultos mayores, a personas con alergias, y cuáles son las pautas que debe seguir para su uso o consumo. El paso 4 nos indica que debemos elaborar un diagrama de flujo del proceso, representar gráficamente cada etapa del proceso, donde tengamos la recepción de materias primas, el lavado y desinfección, el corte y procesamiento, empacado, almacenamiento, transporte y distribución. Debemos asegurarnos que el flujo de trabajo minimice todos los riesgos de contaminación cruzada en cada una de estas etapas del proceso. En el paso 5 debemos confirmar este diagrama de flujo, porque inicialmente lo hicimos en una reunión con el equipo HACCP, pero luego tenemos que ir al área de trabajo, al área de procesamiento y verificar. Verificar en planta para asegurarnos que el diagrama refleja correctamente el proceso real. También es importante revisar con el equipo HACCP si hay actividades omitidas o incorrectamente representadas. A veces podemos tener términos diferentes.
Entonces debemos de homogenizar y describir esta información. Es importante realizar un análisis de peligro. Ya tenemos toda la información de cómo se produce este alimento y en base a cada una de estas etapas debemos identificar peligros biológicos, químicos y físicos, evaluar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del daño. Por ejemplo, en peligros biológicos, el crecimiento de la salmonela en aves crudas, pollo o el pavo. En químico, la presencia de residuos de pesticidas en frutas o un valor que sobrepase los límites máximos. En peligros físicos, fragmentos de vidrio en productos envasados. Y el paso 7 consiste en identificar aquellos peligros potenciales. Debemos determinar qué peligros requieren un control mucho más estricto. Aplicar un árbol de decisiones para determinar los puntos críticos de control, que son preguntas que nos van a ayudar a identificar el PCC. Por ejemplo, en la producción de leche pasteurizada, la etapa de pasteurización es un PCC porque controla bacterias patógenas. Esto lo hemos determinado luego de aplicar el árbol de decisión. En base al códex, ahorita estamos con la versión del 2023. El paso 8 consiste en identificar qué peligros debemos controlar, especificarlos, aquellos que van a afectar la inocuidad del producto, definir en qué etapas del proceso se pueden eliminar, reducir o prevenir. Por ejemplo, en la exportación de camarones congelados, el peligro de estamina se controla con temperaturas adecuadas, manteniendo la cadena de frío desde la planta de procesamiento hasta el destino final. Incluso sea en el transporte hasta las manos, recepción del cliente. El paso 9 nos indica que debemos recomendar controles, límites críticos y procedimientos de seguimiento y verificación. Establecer límites críticos que aseguren la efectividad del control. Por ejemplo, para la refrigeración de carne de exportación, la temperatura debe mantenerse por debajo de 4 grados centígrados. Esto quiere decir que en todo el proceso de elaboración o de la refrigeración de esta carne, nosotros debemos garantizar la cadena de frío. Y garantizar significa que vamos a realizar controles operativos, verificando que esta temperatura se mantiene en este límite. También es importante implementar procedimientos de monitoreo y verificación, como controles de temperatura, análisis microbiológico, auditorías internas. Estas auditorías internas son muy relevantes porque nos van a ayudar a identificar aquellas oportunidades de mejora que debemos de ir resolviendo poco a poco. Ir planeando, ir controlando y sobre todo tener en cuenta cuáles son los recursos que requerimos para levantar estas observaciones que puedan ir saliendo. El paso 10 consiste en decidir qué acciones correctivas son las más apropiadas. Definir qué hacer si un límite crítico se excede. Por ejemplo, si un lote de pescado congelado se descongela durante el transporte, debe descartarse o reanalizarse para determinar su seguridad. En algunos productos, solo en algunos casos, es posible tener un reprocesamiento. Esto quiere decir que el producto se lleva nuevamente a la línea de proceso y este producto vuelve a ser utilizado. Puede ser para otro tipo de línea, para la misma línea si es que el producto lo permite. Entonces tengo que establecer cuál es la medida correctiva más adecuada. Debemos establecer responsables para la ejecución de acciones correctivas y los registros correspondientes. Recuerden que cada actividad que se vaya a realizar, cada control, cada secuencia debe estar debidamente registrada. De esta forma vamos a lograr la trazabilidad del producto. En el paso 11 debemos establecer procedimientos de verificación para confirmar si el sistema HACCP está funcionando de manera eficaz. Realizar auditorías internas y revisiones periódicas del sistema HACCP. Validar que los controles implementados están eliminando o reduciendo peligros. Aplicar pruebas microbiológicas, inspecciones visuales y revisión documentales. El paso 12 nos indica que debemos establecer documentación para todos los procedimientos y sus respectivos registros. Esto quiere decir que debemos mantener registros de controles del punto crítico de control, resultados de análisis de peligros,
acciones correctivas implementadas, las capacitaciones del personal en HACCP, entre otros registros o documentos que debemos mantener como evidencia del manejo de este plan. También debemos de garantizar que la documentación esté disponible para auditorías y certificaciones. Esto quiere decir que cada año, durante una certificación o mantenimiento o recertificación, yo voy a mostrar mis documentos, evidenciando cómo he ido trabajando en ese año, cómo he ido manejando las desviaciones, qué acciones correctivas he tenido, qué medidas de prevención he realizado. Todo este programa, toda esta planificación, lo debo de demostrar, evidenciar en los documentos. ¿Y el HACCP tiene o no tiene una ventaja competitiva? En el mercado tiene una ventaja muy competitiva, sobre todo en este mercado donde siempre tenemos competencia, donde aparece una empresa que de repente tiene un producto similar o un producto que es incluso hasta igual, y nosotros tenemos que ofrecer no solo calidad, no solo precio, sino también inocuidad. Garantizarle al cliente o al futuro cliente que la diferencia entre nuestra empresa, además de lo rico, bueno y a buen precio, o un precio acorde a lo que se requiera, pues nosotros también garantizamos que no se van a enfermar, que no va a haber un problema de salud por su consumo. Entonces, vamos a tener beneficios tangibles como acceso a mercados y certificaciones, la confianza del consumidor, la reducción de los reclamos y pérdidas, que es algo que muchas veces deteriora la imagen y reputación de la empresa. Tenemos diferenciación en etiquetas, en los contratos con supermercados y las exportaciones, porque en estos casos se va a preferir un proveedor que tenga ya una certificación a un proveedor que no la tenga o que todavía no tenga implementado un plan HACCP, que es lo mínimo en inocuidad que se pide para lo que son productos de alimentos y bebidas como productos industrializados. Y tenemos muchas empresas que han sido casos de éxito en el mercado nacional que al implementar HACCP han logrado nuevos mercados, han logrado posicionarse en el mercado, tanto nacional como extranjero, de estos productos que tal vez sin este tipo de certificaciones o validaciones no hubieran sido elegidos. ¿Y cuáles son estos puntos clave para la implementación? Como hemos visto, hay etapas. Hemos visto 12 pasos, 7 principios, pero también es importante tener en cuenta el diagnóstico inicial. El diagnóstico que nos va a ayudar a saber actualmente qué tenemos, qué nos falta, cuáles son las oportunidades de mejora que requerimos y sobre todo identificar estas falencias en capacitación o estas brechas en prerequisitos o de repente estos puntos importantes a mejorar en cuanto a infraestructura. A veces creamos una empresa, desarrollamos un producto, pero no nos percatamos de que no solo es elaborar el producto, sino también debemos de considerar que en la normativa hay ciertas pautas sobre infraestructura, ubicación, que todo esto va a sumar a que podamos finalmente lograr una certificación o adoptar nuestra línea de proceso, nuestra nave o planta de producción en base a la normativa, garantizando la inocuidad del producto. Existen muchos obstáculos frecuentes, como les decía, el tema de la infraestructura. Muchas veces el lugar donde produzco no es el más adecuado o de repente los recursos para lograr esta implementación. Es importante tener en cuenta que a pesar de que puedan existir, con una buena planificación, reorganización de recursos y trabajo en equipo, es posible saldar muchas brechas. El rol de la alta dirección es fundamental, porque es la alta dirección la que se tiene que comprometer para que finalmente los trabajadores también sientan este compromiso y se hagan responsables de esta implementación, garantizando la cultura de la inocuidad. Esta cultura se va a obtener a través de las capacitaciones, la concientización, el trabajo en equipo y sobre todo el poco a poco ir conociendo la importancia de este HACCP. Debemos tener un plan de acción inicial para todos estos participantes en la implementación,
en cada uno de los niveles jerárquicos, porque solo de esta manera vamos a poder ir creando la cultura de inocuidad. ¿Y cuáles son los retos claves para esta implementación? En el mercado es muy importante tener en cuenta para qué voy a tener una certificación. Muchas veces algunas personas quieren como que coleccionar certificaciones, pero no debemos hacer eso. Lo que debemos hacer es orientarnos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos a llegar? Y en base a eso, ir avanzando con las certificaciones que necesitemos, que nos ayuden a mejorar. De por sí, todas las certificaciones tienen un fin. Sin embargo, es importante priorizar recursos, priorizar estos esfuerzos a lo que realmente necesitamos para garantizar que nuestro alimento o bebida va por buen camino. Entonces, existen algunos desafíos comunes en exportación que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los requisitos que muchas veces pueden cambiar de un año a otro, como por ejemplo en Estados Unidos se creó la ley de FESMA, donde teníamos ciertas pautas en base a riesgo que debíamos orientar. No era de un momento a otro, tomó un plazo, pero para un empresario, un cambio en normativa en el país de destino o un cambio en normativa en la normativa nacional incluso, significa reorientar recursos de manera programada. Entonces, por eso es importante estar siempre actualizados con las normativas, sean nacionales o internacionales, dependiendo del destino de nuestro producto, pero sobre todo estar al tanto de los plazos de cambio. Cuando cambia una versión de norma a otra, nos dan un plazo también para tener esta modificación de nuestros sistemas. Entonces debemos estar al tanto de eso. Los costos de implementación suelen ser fuertes, por eso es importante identificar la fuente de financiamiento o certificaciones escalonadas. De repente no tengo un HACCP ahorita, pero mi cliente me va a aceptar si es que me certifico con BPM y programo un HACCP a un año, ¿no? Entonces, poco a poco voy subiendo. O mi cliente me pide un ISO 22000, pero yo solo tengo BPM, entonces le voy armando un plan de certificaciones escalonadas a mi cliente para que él vea que yo sí quiero lograr eso, ese ISO 22000 comprometido por él, pero que pues por un tema de recursos voy avanzando poco a poco. También es importante entender que el cambio no se da de un momento a otro. Todo tiene que ser paso a paso. La cultura no va a cambiar de un momento a otro. Todo se va a dar a través de las capacitaciones, fomentando esta cultura y sobre todo incentivando que exista un cambio. Porque muchas veces nos encontramos con frases como yo lo hago así desde siempre, o las empresas que tengo alrededor, que son mis competidores, hacen lo mismo que yo. Y son observaciones que impiden que ustedes puedan mejorar. Sin embargo, si los demás lo hacen y saben que están fallando, pero ustedes están en proceso de certificación o implementación HACCP, pues es importante considerar que son ustedes los que quieren mejorar, que son ustedes los que asumen ese compromiso, tanto en tiempo, recursos, para diferenciarse del mundo, diferenciarse en el mercado y lograr esta mejora, este brillo que les va a ayudar a tener una mejor posición en el mercado, una mejor posición en cuanto a las ventas y la expansión de su marca. La trazabilidad y la documentación son puntos claves porque nos van a permitir seguir el proceso paso a paso, cómo se elaboró, dónde se elaboró, quién lo elaboró, qué pasó, controló tal temperatura, controló de repente el envasado, controló el etiquetado, todo lo vamos a saber a través de este paso de trazabilidad. Y por eso es importante implementar sistemas digitales que nos permitan tener un control documental, porque muchas veces el control manual suele no resultar en algunas industrias. En aquellas que sea más factible un control digital, es bienvenido. ¿Y cuáles son las claves para el éxito?
La implementación gradual y escalonada. Nada se hace de un momento a otro. Todo tiene que ir paso a paso. Así como hay 12 pasos de HACCP, poco a poco debemos de avanzar. La capacitación constante del personal nos ayuda a generar la cultura de inocuidad. Y esta cultura tiene que garantizar su continuidad, porque no debemos capacitar hoy y en unos meses el personal se olvida. Tiene que ser constante. Tienen que ayudar a que ellos sepan el porqué, entiendan los motivos por los cuales la ley lo exige y sobre todo no lo hagan en el lugar de trabajo, sino que también lo repliquen en su día a día. Simular estas auditorías a través de las auditorías internas, verificando lo que se está haciendo y verificando si es o no lo correcto, para identificar las oportunidades de mejora. E involucrar a proveedores en el sistema HACCP, lo cual es muy difícil. Es bastante complicado que los proveedores se alineen. Sin embargo, no es imposible. Incluso a través del Ministerio de la Producción se lanzan convocatorias en donde yo, como empresa sombrilla o empresa tractora, jalo a mis proveedores y los pongo en estos tipos de concursos, de beneficios del gobierno, para que ellos con fondos del Estado puedan incluso realizar la implementación y ser buenos proveedores para mí, porque si cumplen, yo los puedo tener como proveedores, pero si no cumplen, yo voy a tener que buscar otros proveedores. Entonces, es un ganar-ganar. Y bueno, no sé si tienen alguna duda luego de esta información. ¿Alguna duda o consulta? Recuerden que tienen el chat activo y también van a tener los micros activos. Por favor, levanten la manito para poder darles el pase para alguna pregunta. Adelante, Alejandro. Alejandro. Alejandro, todavía no tienes activo el micro, sino en todo caso también puedes utilizar el chat para colocar tu pregunta y la leemos por acá. Colócanos por favor por el chat tu pregunta para poder absolverla. De repente alguno de los participantes tiene en proceso de implementación algún prerequisito, BPM o el programa de higiene y saneamiento, también pueden realizar consultas al respecto. Tenemos la pregunta de Alejandro Ávila. ¿Qué aconsejan realizar antes de construir una planta de empaque para fruta fresca, específicamente uva? ¿Cómo diseñar la planta? Ya. Gracias por la consulta.
Para el caso de diseño de planta, hay ciertas consideraciones, como por ejemplo el volumen de producción programado, cuánto es lo que ustedes tienen para iniciar, y también un volumen adicional conforme vayan creciendo. En eso nos vamos a basar en el flujo. También la maquinaria y el personal, sobre todo si no está industrializado por completo, o sea, no está automatizado, perdón, por completo la línea. Si hay más personal, pues tenemos que considerar, por ejemplo, vestidores en la cantidad suficiente o también un comedor, áreas adicionales por tema de personal. Si está automatizado, debemos considerar el tamaño de la maquinaria, las áreas de envase, todos estos puntos dentro del flujo del proceso nos va a ayudar. Además de la zona, ¿no? La zona en la que ustedes han destinado el terreno es adecuado, ¿no? Siempre mi recomendación es, si ustedes van a crear una planta desde cero, es mejor que consigan una persona especializada para que haga el análisis, haga el diseño de planta. Porque muchas veces sucede que las industrias nacen sin mayor conocimiento sobre normativa. Van creciendo en cuanto a ventas, se posicionan en el mercado, pero ya cuando van hacia una certificación o una validación, por ejemplo, el plan HACCP, se chocan con esta normativa y es mucho más costoso rehacer su planta o reformar la planta. Entonces, cuando hablamos de diseño de planta, tenemos muchos factores que considerar. No sé si tiene alguna duda adicional. Tenemos otra pregunta de Gisela Anicamo. Buenas noches. ¿Cada cuánto tiempo se debe capacitar al equipo HACCP? Genial, muchas gracias por esa pregunta. El equipo HACCP es quien va a manejar todo el plan HACCP, ¿no es cierto? Es quien, como el corazoncito del HACCP, y a partir de ello va a ir direccionándose. Es por ello que el equipo HACCP anualmente debe revisar la documentación para garantizar que lo que se ha hecho en ese año funcionó o no y qué mejoras podemos aplicar. Parte de eso es también, o se recomienda, porque realmente no tenemos una fecha establecida, ¿no?, para el tema de HACCP en temas normativos nacionales o, por ejemplo, en caso de otras normas. Sin embargo, se recomienda que por lo menos una vez al año tengamos una capacitación para el equipo HACCP y no más de 5 años. Esas son las recomendaciones en la práctica. ¿Alguna otra consulta? Tenemos una pregunta más de Alejandro Ávila. ¿De qué material deberían ser las paredes para calificar como HACCP? He visto revestimientos plásticos que parecen mayólica. Pregunta 1. Y la pregunta 2 es, si la empresa está iniciando, ¿cuánto personal como mínimo deben contratar para cumplir con lo requerido para HACCP? Ya. En cuanto a la respuesta a la pregunta 1, el material no se especifica en la normativa, sin embargo, se pide que sea un material liso, de fácil limpieza y que sea resistente a las acciones de la limpieza, a la fricción. Esto quiere decir que puede ser, por ejemplo, pintura epóxica, ¿no? Que son estos revestimientos, me parece que es el que se refiere, que efectivamente parece un plástico, ¿no? Hablamos de esta pintura epóxica, que nos va a ayudar a limpiar correctamente, a evitar las grietas. En algunos casos colocan mayólica. Sin embargo, la mayólica, al tener estas uniones, estas fraguas, permite la acumulación de residuos. Y eso no ayuda al programa de higiene y saneamiento. O tendríamos que tener un programa muy específico con renovación de fraguas y el tema de costos se incrementa. Entonces, lo mejor sería utilizar una pintura epóxica. También hay otro tipo de pinturas que nos van a ayudar a cumplir con este requisito normativo. En cuanto a la pregunta 2, no hay un mínimo o un máximo de trabajadores de acuerdo a HACCP. Todo va a depender de la línea de proceso, del volumen de producción y del número de equipos maquinarios que se requieran.
Ya. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan para poder absolverlas? Mientras tanto, tenemos una pregunta más. Milagros nos pregunta, ¿qué se debe tener en cuenta para la implementación de un plan de higiene y saneamiento en una planta de lácteos? Ya. En el caso del plan de higiene y saneamiento, debemos considerar los insumos. Entonces, todos los detergentes, desinfectantes que se vayan a utilizar deben ser adecuados para la industria de alimentos. En el caso de lácteos, pues debemos de considerar pues, que estos van a, bueno, en la industria de lácteos utilizan ciertos utensilios especiales, dependiendo del tipo, ¿no? Si es para queso, si es para yogur o si es solamente envasado de leche. Entonces, de acuerdo a estos utensilios, yo debo implementar en el programa de higiene utensilios para limpiar, por ejemplo, escobillas o cepillitos, todo esto que me facilite la higiene. Porque recuerden que en el programa de higiene y saneamiento lo que busco es limpiar y desinfectar todas las superficies. Entonces, el programa de higiene se va a basar en lo que yo tengo en mi planta. ¿Qué tengo y cómo lo debo limpiar? ¿Qué insumos voy a requerir para esas superficies? Porque no todas las superficies pueden limpiarse con el mismo producto. Algunas superficies van a ser mucho más sensibles a un químico que otras. Y en base a eso es que debo de ir discriminando los químicos que puedan tener acceso. Pasamos a la siguiente pregunta de Alejandro Ávila. ¿Cómo se pasa de HACCP a BRGS? ¿Cuánto tiempo toma certificarse HACCP si se empieza a construir todo acorde a la norma? Ya. En el caso de BRCGS es una norma europea para mercado europeo y la brecha es, en cuanto a documentos, sí es mucho más detallada, está mucho más orientada a riesgos e incluye puntos de gestión, puntos de mejora continua. El tiempo va a depender de la madurez de la empresa en cuanto al HACCP y del equipo de trabajo que se tenga. Sin embargo, BRCGS pide ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el número de auditorías al año que deben ser programadas. También pide ciertas capacitaciones específicas que tenemos que ir programando en el tiempo. Entonces, a grandes rasgos, podríamos, dependiendo del tipo de industria, pasar de HACCP a BRCGS en unos 6 a 8 meses aproximadamente. La siguiente pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta? Por favor. Igual mientras tanto van colocando las últimas preguntas. Recordemos que tenemos los datos en pantalla de la ingeniera Sofía. Está su teléfono, correo y la página web de Continúa Consultores, donde podrán absolver todas las dudas o consultas adicionales que tengan sobre otras certificaciones. Recuerden que el próximo mes también tendremos otro tema muy interesante con Sofía. Así que le pediremos también la PPT y la grabación de la charla para que sean enviadas al grupo temporal de WhatsApp que tenemos para que puedan tenerlo a la mano. Tenemos una pregunta más. Nos dice Miguel Sánchez, si en el flujo de producción de alimentos hay un subproducto, ¿es necesario hacer dos planes HACCP del producto y el subproducto? A ver, el plan HACCP se realiza por línea. Si es que tuviéramos un subproducto, claro, dependiendo del tipo, se sale y se convierte en otra línea, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso.
De todas maneras, hay un análisis previo que debemos realizar para ver cómo es que podemos organizar este flujograma, organizar esta línea, ¿no? Sí es importante revisar el proceso y si finalmente tenemos dos líneas, serían dos planes HACCP. Perfecto. ¿Alguna otra consulta adicional que tenga? Mientras tanto, les vamos comentando que el día 5 de septiembre a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos la charla Beneficios de implementar HACCP para ganar competitividad en mercados nacionales. Con esta charla buscamos fortalecer la reputación de las empresas en cadenas locales y supermercados nacionales. ¿Sí? Además, hablaremos de los beneficios económicos y operativos de implementar HACCP. Los esperamos, estén atentos, por favor. Les enviaremos la comunicación a sus correos, también les llegará a sus WhatsApp para que puedan inscribirse y les lleguen los recordatorios de la charla. Tenemos una pregunta de Alejandro, nos dice, ¿cuántas certificaciones de calidad existen y qué es una kosher? Ya, bueno, certificación de calidad, tenemos la ISO 9001. Recuerden que HACCP es de inocuidad, BRCGS es inocuidad, ISO 22000 es inocuidad. También tenemos la FSC 22000, que también es inocuidad. Y kosher tiene que ver con tipo de alimento, es al público objetivo, ¿no? Tiene su propia, no es una ley, pero es un estándar, es una certificación orientada a un grupo a una comunidad, en este caso la comunidad judía, que requiere que sus alimentos tengan ciertas condiciones. Pero no es una certificación de inocuidad o de calidad, sino una certificación del producto en base a estos requerimientos de la comunidad. Nos dice, entonces, ¿puedo tener HACCP y kosher juntos? Sí, claro. Se puede tener estas dos certificaciones, no hay problema. En general, todas las certificaciones se pueden ir trabajando de manera conjunta. Perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta que tenga? Perfecto, al no ver más dudas y consultas, vamos a dar por terminada esta charla. Agradezco enormemente a Sofía por todas las capacitaciones que nos viene brindando con esta información tan importante sobre HACCP, certificaciones, BRCGS, que también hemos tocado. No se olviden que el día 5 de septiembre tendremos la charla Beneficios de implementar HACCP para ganar competitividad en mercados nacionales. Se le enviará la información y el link de registro para que les pueda llegar el link de la sala Teams, ¿sí? La reunión será a las 6 de la tarde, así que sin más. Me despido por el día de hoy. Agradezco a Sofía. Gracias a todos por participar.
Muchas gracias a ti, Fernanda, por la invitación y gracias a todos por su tiempo y participación. Que tengan muy buenas noches.